Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en un vídeo nuevo de mi canal, siguiendo con la saga de vídeos que empecé hace unos meses, en el que hablé de las Spice Girls. La idea de estos vídeos es un poco, pues, analizar la carrera de artistas de los 90 y repasando como hechos de su vida. Yo os pregunté en el último vídeo que hice, en el de las Spice Girls, que por cierto os gustó mucho y muchísimas gracias por darle el apoyo que le habéis dado. Os pregunté de qué queríais que hablase en el próximo vídeo investigando la vida de un artista de los 90. De las personas más votadas fue Britney Spears. Para este vídeo también podéis votar en los comentarios quién queréis que sea el siguiente artista o los siguientes, el grupo, lo que sea que queráis que investigue un poquito más sobre su vida. Antes de empezar el vídeo quiero hacer una especie de disclaimer porque me pasó que en el otro vídeo de las Spice Girls había gente enfadada porque no mencionaba pues que un día Mel C fue al dentista y le pusieron un empaste. A raíz del vídeo de las Spice había como mucha gente que sentía como que su opinión sobre ellas había cambiado. Entonces yo lo único que quiero es dar más información acerca de artistas muy conocidos, pero que a lo mejor esta parte no se conocían tanto. Posiblemente si tú eres fan de Britney Spears, muy fan, habrá cosas que yo no mencione, simplemente para no hacer un vídeo de 5 horas y media, porque evidentemente no se puede resumir una vida en 15-20 minutos. Espero que os guste, que lo disfrutéis y si queréis ampliar información la podéis dejar en los comentarios. Antes de nada, gracias Susi por la investigación. ¿Te vas a hacer un máster en cultura pop? Sí, empecemos con la historia. Britney Spears, como la mayor parte de los niños prodigio así que salen desde muy pequeños, pues empieza que sus padres la apuntaban a clase de teatro, de cantar, de baile y no sé qué, y veían que la niña brillaba. Pero como allí no había lluvia de estrellas, que es una pena, pero no, empezaron a presentarla a castings de cosas, porque vieron que brillaba y no se podían quedar tranquilos los padres con que la niña, pues que fuera a clase, que fuera la número uno, no, tenía que verlo el mundo entero. Britney Spears hizo muchos castings a lo largo de ese tiempo y tuvo su primera representante con 8 años, se llamaba Nancy Carson, y con ella consigue su primer trabajo profesional, que era de suplente en un musical en Nueva York, y también entra en un talent show de cantantes de la cadena CBS. Después de este programa, ficha por Mickey Mouse Club, en el que coincide con Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake. Ese programa era un poco como el Club Disney de aquí que hubo en los 90, cuando estaba Jordi Cruz, el de Art Attack, el Jordi Cruz bueno, pues eso, pues un poco eso, pero allí con Britney Spears. Después de 4 años, el Mickey Mouse Club cierra, o sea, en 1996, chapa, y ahí Britney contacta con el representante que tenían entonces los Backstreet Boys, Lou Pearlman, que esta persona, ya hablaremos de ella, pero tenía sus cositas. Querían formar como una especie de girl band y ella quería formar parte de esa girl band porque ella ya quería su sueldo, sus dineros. Los padres de Britney se reúnen con Larry Rudolph, no es el reno, sino un abogado que era muy amigo de la familia, al que le preguntan qué hacen con la niña cantora para que siga triunfando, y él le recomienda que se presenten a discográficas con sus demos y sus cosas para que la niña vaya en solitario. Con esas maquetas bajo el brazo, Britney se reúne con 4 discográficas, 3 la rechazan y una, que es Hype Records, pues la acepta, se queda con ella y de hecho empiezan ahí a trabajar la voz de Britney. ¿Por qué? Porque ya tenía una voz más grave y empezaron a trabajarla para que fuera más aguda, más pop, más angelical, hasta llegar a la voz que conocemos todos ahora. Su primer disco, Baby One More Time, sale en enero de 1999. Ahí Britney tiene 17 años y de ese disco pues hay un montón de hits como Baby One More Time. Hombre, teniendo ese título el álbum, pues tiene sentido. Sometimes o Crazy. Y su éxito es tan rápido y tan meteórico que al año siguiente, en el año 2000, sale Oops, I Did It Again. Que te diré una cosa, como fueron tan rápido un disco y otro, yo al principio, desde mi ignorancia de niña que se informaba por lo que sonaba en la radio, yo pensaba que era el mismo disco. O sea, que en 1 año y 4 meses Britney Spears saca 2 discos con sus correspondientes canciones, sus correspondientes videoclips, que entonces se hacían muchísimos más y con mucho más trabajo detrás, y su correspondiente gira promocional y su tour y su todo. Y además salió en Sabrina Cosas de Brujas, en Médico de Familia y se graduó. La verdad es que le cundió muchísimo esa etapa de su vida. Yo con eso ya me plantaba. Ha hecho más en 1 año que yo en toda mi vida. En 2001 actúa en la Super Bowl como artista invitada de Aerosmith y de NSYNC.
Music. Y además saca su tercer disco, Britney. O sea, que tiene 19 años, 3 discos a la espalda y los 3 de muchísimo éxito. Britney ha vendido en total más de 100 millones de discos en todo el mundo. Todos sus álbumes han sido top 5 de ventas y ha ganado pues premios a cascoporro. Desde Billboard Music Awards, MTV, seguro que un Neox Fan Award cayó en algún momento de su vida, un TP, si es que eso fuera posible, todo. Hasta tiene un Grammy, campañas publicitarias famosísimas, Barbies, merchandising. Y llega 2002, que es un año importante por 3 cosas. La primera, que Rosa va a Eurovisión. La segunda, que sale Crossroads. Y su relación con Justin Timberlake termina. El motivo exacto no se sabe. Estas cosas pues no se puede juzgar porque tampoco hay una información de primera mano. Pero lo que está claro es que bien no terminaron. Y Justin Timberlake le dedica la canción Cry Me a River, porque se ve claramente que la chica que sale en el videoclip es una referencia a Britney Spears. Y se tira, pues, muchísimos años mandándole indirectas, en entrevistas y cosas, que es como de Justin, hijo, si no has asumido, si no has asimilado, vete al psicólogo. The world has long been full of Madonna wannabes, and I might have even dated a couple. La ruptura con Justin es un antes y un después para Britney. ¿Por qué? Porque llevaban 4 años de relación en los que iban vestidos de la misma manera, de vaquero, y eso era, pues claro, motivo de charla y de noticias y de debates. Pero ¿cuál era el problema? Que no se medía de la misma manera la opinión sobre él que la opinión sobre ella. Él ya tiene otra experiencia sobre este tema con Janet Jackson, porque bueno, este tema algún día lo hablaremos. Todo lo relacionado con ella era lo que estaba expuesto a debate. Gente mayor, gente vieja, gente con los huevos gordos que arrastran por el suelo, hablando sobre la virginidad de Britney Spears, en plan que si será virgen o no. I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. I really wish I would have never said anything to begin with, because I'm kind of stuck in this little place where people are always asking me. But, you know, that's just something that's part of growing up, and that's just something that we all have to deal with, so. Have there been any changes on that front? That's a personal question. Que tranquilos, porque luego Justin Timberlake se encargó de desmentir esto para sorpresa de nadie y contó que habían tenido relaciones sexuales. Said, and I'm quoting, "Good morals mean waiting to have sex until after you've been married." I would definitely Take a agree glass with of her on water. that. Okay. Did you and she live up to this during your relationship? Sure. Sure. ¿Nos importa? No. También se criticó mucho de Britney que sus estilismos y su forma de ser pues que no eran aptos para todos los públicos, que era muy provocativa y decían que era un mal ejemplo para los niños. I just think it's really funny though that, you know, just by me doing the baby video with my belly showing or whatever. I mean, I love Backstreet Boys and NSYNC, but when they're doing all those thrusts on the stage and when they're making out with the microphone thing, no one says anything about that. But when I'm just showing a little belly, everyone's like, ooh. Ahora igual nos llamaría más la atención, pero en su momento era como que todo el mundo era cómplice de que se le preguntasen estas cosas a una niña de 19 años. There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, your breasts. My breasts. Se da un beso con Madonna en unos premios dentro de una performance, pues ya es lesbiana, incita a todo el mundo al lesbianismo. No deja de ser una chica joven que acaba de ser mayor de edad, que todavía está empezando en la vida, y eso no le da derecho a ningún entrevistador a hacer preguntas impertinentes sobre su vida, me parece a mí. En 2002 Britney ya tiene 20 años y además de todo esto, una relación que la había acompañado durante parte de su adolescencia no dejaba de echar más leña al fuego y la dejaron bastante sola. With Justin, he was a part of the magnitude of what I'd become. So then when he was gone, I was like, what am I supposed to do with myself? ¿Y qué pasa? Pues un poco lo mismo que pasó con las Spice Girls. Un éxito que llega de forma apabullante a una edad muy temprana, aunque sinceramente creo que esto a cualquier edad es muy difícil de manejar en una época como los 2000 en la que no había información sobre salud mental. ¿Y qué pasa? Que Britney, pues como todo el mundo también a esa edad, se empezó como a rebelar de alguna manera. O sea, como cuando le decimos a nuestros padres, pues tú no me mandas, y a lo mejor cerrabas
cerrabas la puerta de un portazo y llegabas a casa 10 minutos más tarde. Pues ella hizo esto, pero con el mundo entero, en plan, pues tú no me mandas. Y entonces empezó a hacer cosas un poco raras. I had that type of nature within me that wanted to rebel out. Britney se revela casándose con un amigo suyo en Las Vegas, que es un matrimonio que se anula a los 2 días. Pero después, en el mismo año, se casa con Kevin Federline, con el que tiene 2 niños y con ese está a tiempo. Se casa en Las Vegas en enero de 2004 y se casa con Kevin Federline en septiembre de 2004, cuando llevaban como 3 meses de relación. Y ahí empieza todo a torcerse. Britney da a luz a sus 2 hijos, Sean y Preston. Y ya no es solo ella la que está en el punto de mira como artista o mujer, también se cuestiona su capacidad de ser madre. Le sacan fotos conduciendo con uno de sus hijos en el regazo. La graban tropezándose con uno de los niños en brazos mientras la rodean los paparazzi. Le prohíben la entrada a los Oscar por considerarla demasiado polémica. Y a Sonia Monroy, no. Y a 1.000 millones de señores y que tienen demandas por acoso y no sé qué, entran y salen sin ningún tipo de problema. En fin, se separa de Kevin Federline. Empiezan las salidas nocturnas, las supuestas malas compañías y también los supuestos abusos de alcohol y otras sustancias. Entra en una clínica de desintoxicación, sale de la clínica al día siguiente, se rapa la cabeza, actúa en los VMAs, pierde la custodia de sus hijos. En medio de todo esto saca su 5º disco, Blackout. Le quitan el derecho de visita a sus hijos. La ingresa en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad, donde permanece un mes. Los padres y los managers de Britney deciden después de todo esto que Britney no está capacitada para gestionar su vida. Así que la someten a una conservatorship. Esto es una figura jurídica que existe en Estados Unidos y para que entendáis rápido, significa como que alguien tiene tu custodia, aunque seas mayor de edad. Porque se entiende que tú, por motivos de salud mental o física, no te puedes hacer cargo. En el caso de Britney, su tutor es su propio padre, es decir, que él lleva el control de su vida, de sus cuentas, o sea, tomaba decisiones financieras y laborales y también personales. Tenía el control absoluto sobre la vida de Britney. Britney pierde legalmente independencia para poder conducir, decidir si quiere sacar otro disco, comprarse una casa o administrar su fortuna, que está más o menos estimada en $60 millones. Ahora hay un equipo de personas encabezadas por su padre Jamie que se encargan de todo esto. Después de todas las cosas que he enumerado, es lógico y tiene sentido entender que la familia tomase esta decisión, ¿no? de tener el control de la vida de Britney porque consideraban que ella no estaba bien y no podía hacerse cargo. En principio, así como titular, dices, vale, me parece bien, tiene sentido, te está cuidando tu familia. ¿Qué pasa? Que Britney sigue produciendo. Si es una persona que no puede hacerse cargo de sí misma y no puede hacer las cosas, ¿por qué sigue sacando música? ¿Por qué está haciendo giras? Britney ingresó en un hospital psiquiátrico a principios de 2008 y a finales de 2008 estaba sacando Womanizer. Ha seguido sacando discos y haciendo tours hasta 2016 y a partir de ahí estuvo actuando en Las Vegas hasta 2018. Es decir, que después de ser declarada incapaz, el grupo de personas que están a cargo de sus decisiones profesionales y personales decide que tenga que seguir produciendo, haciendo discos, haciendo música, haciendo giras. ¿Eso realmente es lo que más le beneficia a Britney cuando la han declarado incapaz? Evidentemente, después de su crisis del 2007 y de su paso por el hospital, la cosa mejora, ella se encuentra mejor y por eso puede aguantar 10 años más trabajando en esto. También recupera la custodia de sus hijos, que comparte con Kevin Federline. You know, you do something wrong and you learn from it, you move on, but it's like I'm having to pay for it for a really long time. Pero a medida que pasa el tiempo, esto lo puede ver cualquier persona que haya asistido a un concierto suyo en los últimos años o que vea alguna entrevista suya, hay algo en ella que te hace darte cuenta de que no está a gusto, de que no tiene ilusión, es como que algo en sus ojos está apagado, ¿sabes? Es que no me quiero poner intensa, no quiere estar ahí. And when you tell people that, and when I tell them the way I feel, it's like they hear me, but they really not listening. They're hearing what they want to hear. They're not really listening to what I'm telling them. En este último año ha tenido varias visitas al juez para intentar revisar el tema de la tutela, pero de momento no ha conseguido nada. También ha intentado quitar a su padre como tutor después de que su padre pegase a sus hijos. Esto ha hecho que la custodia de los niños vuelva a tener un porcentaje mucho más grande que Kevin Federline. Ya no es que quiera tener el derecho total, es que por lo menos quiere sustituirlo por una persona que no busque su propio interés en vez del interés de Britney.
A lo largo de sus años de carrera, el mundo se fue haciendo cada vez más hostil para Britney. Era como que la opinión pública no estaba de acuerdo en absolutamente nada de lo que hacía. Incluso su momento más crítico, cuando se rapó la cabeza, fue un meme. Yo fui la primera que decía, si Britney superó 2007, tú puedes con todo. Pero qué tipo de Mr. Wonderful de mierda hemos sido durante estos años, que era una persona que estaba en las últimas de salud mental. Qué poca información teníamos de la vida, que veíamos a una persona así y nos hacía gracia. Incluso lo de Leave Britney Alone se convirtió en otro meme y en otra broma. Los paparazzi llegaron a tal punto de permitirse cosas que hacían las fotos a las celebrities cuando salían de los coches desde abajo para poder sacar una foto de sus bragas, y eso estaba completamente aceptado. Y esto lo hicieron con Lindsay Lohan, con Britney, con Amy Winehouse, y todas sufrieron las consecuencias. Lo bueno de que el mundo evolucione es que tenemos más información sobre salud mental. Los mismos medios que se hacían eco de sus problemas hace 14 años y se inventaban la otra mitad, se hacen eco también del movimiento Free Britney. También ha trascendido que en una de estas visitas que Britney hizo al juez, dijo que no le gustaría volver a subirse a un escenario. ¿No deberían dejarla no subirse más a un escenario? Quizás yo creo que es el momento, ¿no? de dejar a Britney tranquila y libre, que tome sus propias decisiones, y sus decisiones son estar en su casa con sus hijos tranquilamente, bailar, lo que sea. Es el momento, hay que dejar a Britney tranquila de una vez. Y a nosotros nos queda toda su música. Ya ha hecho muchísimo por la música pop y eso es con lo que hay que quedarse. Yo, Free Britney, espero que os haya gustado el vídeo. Me ha costado mucho un poco al final no emocionarme. Si no conocíais mucho la historia, espero que hayáis conocido un poco más en profundidad a Britney Spears, que a lo mejor vuestra concepción sobre ella haya cambiado o haya variado. Por supuesto, todo lo que queráis aportar en los comentarios, estoy completamente abierta. Me impacta mucho que cada vez que hablamos de un artista de los 90 viene siempre ligado a la salud mental. Simplemente que, no sé, que todos pensemos nuestra forma de aportar al mundo y pensando un poco antes de criticar algo, sobre todo. En fin, que muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado y lo queréis compartir, nada me haría más feliz. Gracias, Susi, por el apoyo y por ayudarme con este vídeo. Y a todos vosotros, que gracias por estar ahí y que nos vemos el próximo domingo. Chao.